Bien, vamos a hablar de estados contables, ¿sí? Nosotros desde el inicio, desde la unidad 1, venimos diciendo que la contabilidad conforma un sistema de información de la organización. Forma parte del sistema de información, es un subsistema de información de la organización. Y como producto final, elabora informes. Informes que tienen que ver con los aspectos patrimoniales, financieros, económicos de la organización. Informes en esta en esta situación particular estamos hablando de los estados contables, pero también produce información para la gestión. Es decir, en general, en definitiva, produce información para la toma de decisiones. Esa información tiene distintos usuarios, que como ustedes ya habrán estudiado, pueden ser usuarios externos o usuarios internos. Los estados contables ofrecen información sintética acerca de estos aspectos que estamos diciendo, patrimoniales, financieros y económicos de la organización, y que sirven no solo a los usuarios externos, sino a los usuarios internos, es decir, los socios, accionistas, a los dueños o propietarios de la empresa que tienen que evaluar la gestión del órgano administrador, sea gerencia, sea directorio, o sea comisión directiva o consejo de administración, si estamos hablando de entes sin fines de lucro o de cooperativas. En definitiva, ofrece el producto final y por excelencia de todo este proceso contable, del proceso contable, es la conformación de los estados contables. Ustedes están eh, aquí para poder comprender que finalmente luego de todas esas registraciones de asientos diarios, es decir, reconociendo los distintos datos o información que son relevantes para la contabilidad a través de la documentación respaldatoria, efectuando la registración pertinente en los asientos contables, utilizando como herramientas básicas las cuentas contables que están ordenadas a través del plan de cuentas, elaborando la mayorización de esos asientos contables que son diarios o que pueden ser mensuales. Obtenemos el balance de sumas y saldos, obtenemos luego la conformación del estado de situación patrimonial, el estado de resultados y otros estados que probablemente ustedes no hayan dado hasta el momento, que tienen que ver con el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, que ahora vamos a pasar a hablar más detalladamente. Entonces, estos estados se brindan información sintética para dar una adecuada visión de la situación patrimonial y resultados, o sea, una adecuada visión de la situación patrimonial y económica del ente y también financiera, ¿sí? Y se expone a través de en forma sintética, pero además también contempla información complementaria, es decir, esos estados contables tienen información complementaria que se detalla a través de notas o cuadros anexos que permiten ampliar la información sintética que aparece en los estados contables propiamente dichos. Esos estados contables también tienen que brindar información comparativa, ¿sí? Recordemos que el ejercicio económico usual es de un año, ¿sí? Entonces todos los años deben presentarse, ¿sí? Los estados contables referidos a cada ejercicio económico y se presentan en forma comparativa con el ejercicio anterior, siempre y cuando se exprese en la misma unidad de medida y obviamente tenga la misma duración y se apliquen los mismos criterios contables. Acá debo mencionar que si fuera un periodo irregular, porque supongamos que se inicia el ejercicio económico en determinada fecha y culmina, suponte, se inicia en abril de determinado año, pero la fecha de cierre de los estados contables por estatuto o porque lo dispongan así, o porque disponga así la Constitución, es el 30 de junio de cada año, vamos a tener en nuestro primer ejercicio un periodo irregular de unos pocos meses, es decir, que va desde abril hasta el 30 de junio, que no va a poder compararse luego con el periodo siguiente que va a iniciarse desde el 1 de julio y finalizar el 30 de junio del año siguiente. Bueno, en definitiva, estamos entonces para poder entender que los estados contables están conformados por
Información referida entonces a la situación patrimonial del ente, activos pasivos, el patrimonio neto, la evolución de su patrimonio neto, la información acerca del resultado económico, es decir, la explicación de las variaciones que generaron el resultado económico del periodo y por supuesto las variaciones que explican el flujo de fondos o la situación financiera de la empresa. Esos estados contables comprenden la carátula o encabezamiento, que forma parte de la información complementaria, ¿sí? Más abajo vamos a explicar un poquito, la memoria que si bien técnicamente no forma parte de los estados contables, es sumamente importante porque es una fuente de información riquísima en el sentido de que el órgano administrador debe expresar o exponer hechos, circunstancias y datos y todos los motivos o las razones vinculados con eh, la gestión, y no solo la gestión presente y actual, sino también dejar sentado, digamos, cuáles van a ser cuál es la proyección de la entidad conforme a la situación actual, ¿no? La Ley General de Sociedades explica y además obliga, y en uno de sus artículos referidos a la contabilidad, a la documentación y contabilidad de las sociedades, expresa que debe expedirse el órgano administrador en la memoria acerca de todas las variaciones o las situaciones significativas de la gestión, que después en otro video vamos a hablar un poquito más y vamos a analizar específicamente un estado contable, un modelo, un estado contable real, digamos, como para que vayamos identificando las distintas partes de esa memoria. Y obviamente es de suma importancia para los asociados, que tienen que entender un poco, digamos, cuál es la política de la administración, o sea, del órgano administrador, que obviamente los asociados tienen que aprobar o no esa gestión. Es importante la información que se brinda allí, y además también sirve para los usuarios externos, como por ejemplo las entidades financieras. Cuando nosotros presentamos los estados contables, la información de la memoria es fundamental para que se pueda interpretar la información que se expone en los distintos estados contables. Pasando específicamente a los estados en consideración, son estado de situación patrimonial, que ahí estamos hablando del activo, del pasivo, del patrimonio neto, que se exponen en un momento determinado, una fecha determinada, y también la participación minoritaria en sociedades controladas. Esto quizá lo van a ir entendiendo más adelante, cuando estamos hablando de qué hablamos o qué significa esto de sociedades controladas, controlantes, etc. Pero en definitiva ustedes saben que el estado de situación patrimonial expone el conjunto de los activos, el pasivo y el patrimonio neto. Es una foto, una foto a una fecha determinada de todos los rubros que componen el activo, activo corriente, activo no corriente, el pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, y el patrimonio neto, que se expresa en una sola línea y que hace referencia al estado específico que explica la variación o la evolución del patrimonio neto. Luego tenemos como otro estado fundamental, es el estado de resultados, el estado de recursos y gastos para los entes sin fines de lucro, que tienen su norma específica y particular de aplicación, efectivamente, que así se denomina, en donde que suministra información sobre el resultado atribuible del periodo. Y esas partidas se clasifican en resultados ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios tienen que ver específicamente con los resultados del ente que acaecen en el ejercicio y que no son atípicos ni excepcionales para que fueran clasificados como extraordinarios, ¿sí? Que tienen que ver con el giro comercial y normal y habitual de la empresa. Los ordinarios y los extraordinarios son aquellos que suceden en forma infrecuente y que tienen un comportamiento similar en el futuro. Es decir, que si bien son, y que no tienen, y que fundamentalmente son ajenos a las decisiones propias del ente, ¿sí? No, y esto que les quede claro, porque cuando se toman exámenes se pregunta, no se expone en el estado de resultados el resultado de los ajustes por resultado de ejercicios anteriores, AREA, lo que ya dimos en una unidad anterior.
son los correspondientes a, o los que provienen de la corrección de errores producidos en ejercicios anteriores o del efecto de cambios realizados en la aplicación de normas contables. El área no va expresado en el estado de resultados, por favor. Esto es algo que les tiene que quedar bien claro. Sí queda expresado y queda expuesto en el estado de evolución de patrimonio neto, que es el estado que continúa y que se relaciona con este estado de resultados, porque el resultado final, que puede ser ganancia o pérdida, déficit o superávit, se traslada al estado de evolución de patrimonio neto, ¿sí? Porque el estado de evolución de patrimonio neto informa sobre la composición del patrimonio neto y las causas que fueran afectando a los diferentes rubros que lo integran. Y tenemos dos rubros principales. Por un lado, las que tienen que ver con los aportes de los propietarios o asociados. Asociados hablamos, recuerden, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones o cooperativas. O sea, cualquier entidad, ¿sí? Estamos hablando de la generalidad. Y resultados acumulados, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que quedarles como información. Incluso algo muy importante que tienen que hacer es acudir a la norma específica, en este caso la RT8, que tiene sus anexos y que en el material teórico que les brindé, que está en el aula, subida al aula, también tienen el detalle y los cuadros, modelos, digamos, de cada uno de los diferentes estados contables. Bien, pasamos al estado de flujo efectivo, que expresa o expone las causas que generan cobros y pagos durante el ejercicio que se está analizando, es decir, explica la situación financiera, en cierta forma determina cuáles fueron las causas que generaron una variación en el efectivo y en los equivalentes de efectivo. Y cuando se habla de equivalentes de efectivo, tienen que ver con aquellos que se consideran como tales inversiones, pero de corto plazo, que no superen a un plazo mayor de 3 meses, dice la norma, es decir, tienen que ser 3 meses o menos para que se consideren equivalentes de efectivo, y que no se los utiliza justamente con el objetivo de mantenerlos durante mucho tiempo, sino que poseen alta liquidez y que sean convertibles en efectivo para poder aplicarlos a la actividad, en definitiva. Estas causas o las variaciones se producen a partir de la ejecución de las actividades operativas de inversión y de financiación. Es decir, así es como aparece el detalle o se expresa el detalle de las causas o variaciones o de las causas de la variación del efectivo o equivalentes de efectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se parte del saldo anterior, del saldo de caja y bancos, por ejemplo. Cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de efectivo propiamente dicho, más todo lo que tenga que ver con bancos, y bancos, cuenta corriente, caja de ahorro, y bueno, y aquello que se considere equivalente a efectivo, teniendo en consideración la definición de la norma. Se toma el saldo de esos rubros y se lo compara con el ejercicio anterior. Entonces la variación que se produce, que puede ser más o menos, aumento o disminución neta, ¿sí? del efectivo del equivalente, de los equivalentes de efectivo, entonces se explican a partir de las actividades operativas de inversión y de financiación. Las operativas, que nada más ni nada menos tienen que ver con las actividades que realiza la empresa, los ingresos y los gastos del giro comercial, y aquellas actividades que no tienen que ver con las otras dos, inversiones o de financiación. Las actividades de inversión que corresponden a la adquisición y la generación de activos que van a ser realizables en largo plazo, y otras inversiones que no se catalogan como equivalentes de efectivo. Y bueno, las actividades de financiación que tienen que ver con los movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de las transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores. Bueno, finalmente, y volviendo un poco al inicio, partíamos de la carátula de encabezamiento, ¿no?
que conforma parte de la información complementaria. La información complementaria forma parte de los estados contables porque brinda mayores detalles de la información sintética que aparece en cada uno de los estados contables. Y en esa información se expone en el encabezamiento o la carátula de los estados contables en notas o cuadros anexos. Y en el encabezamiento deben incluirse o identificarse los estados que se exponen e incluirse una síntesis de los datos relativos al ente, ¿no? El resto de la información sí se aparece en las notas o cuadros anexos. Y entonces acá yo les fui escribiendo qué información podemos encontrar. Entonces, identificación del ente, referida a la fecha identificación de los estados contables, referida a la fecha de cierre, el periodo que comprenden los estados contables, si es regular, si es irregular, la identificación específica del ente, es decir, la denominación correcta del domicilio, la duración, conforme a los estatutos contables, la identificación del registro en algún organismo de control. Si fuera, por ejemplo, una sociedad comercial, bueno, la identificación en el registro, en la inspección de personas jurídicas y registro público de comercio, lo mismo para las asociaciones, ¿sí? Y las fundaciones. A su vez, en las cooperativas tenemos INAES como organismo de contralor, entonces que les otorga la matrícula para ser considerado un ente cooperativo, por lo tanto, tenemos distintos registros de distintos las entidades financieras tienen su propio organismo de contralor, las entidades de seguro, ¿sí? Entonces, conforme a cada entidad de la que estemos evaluando, tienen que estar correctamente identificados todos los datos del ente y si hubiera un grupo económico, también la identificación del grupo económico al que pertenecen, el capital del ente, o sea, el monte, la composición y la cantidad de las características de las acciones o contrapartes, la comparabilidad, es decir, si son estados contables comparativos o no, los criterios, la unidad de medida, recordemos que los estados contables tienen que estar expresados en moneda de cierre, entonces, en ese caso, las notas contables deben determinar o deben dejar expresos los criterios utilizados para expresar los estados contables, los criterios de medición de los activos y pasivos, en este caso van a generar estos distintos criterios de evaluación resultados por tenencia, ¿no? La composición y evolución de los rubros más significativos, y en este caso hago mención específica, por ejemplo, de los bienes de usos intangibles que van a estar expresados en los cuadros anexos, que vamos a ver en el ejercicio integrador. Los bienes de disponibilidad restringida también, o sea, informan las notas contables acerca de bienes de disponibilidad restringida. También acá dejo expresado otro anexo que es importante, el cuadro de gastos requerido por el artículo 64, inciso B de la Ley General de Sociedades. Y también algo que ya vimos en las unidades anteriores, ¿no? Las notas complementarias tienen o expresan específicamente las contingencias que tienen que estar informadas, que deben informarse en las notas complementarias, que ustedes tienen que repasar qué tipo de contingencias son las que se informan, y los hechos posteriores al cierre. Siempre estamos hablando de hechos ocurridos entre el cierre del periodo y la emisión, la fecha de emisión de los estados contables, que es la fecha de aprobación por parte de los administradores, y que no deban ser, si bien no son motivo de ajustes, esos hechos posteriores pueden ser no motivo de ajustes a los estados contables, sí puedan afectar en forma significativa la situación patrimonial del ente y su rentabilidad o evolución de su efectivo con posterioridad, y eso debe estar debidamente informado porque obviamente puede influir en las decisiones de los asociados o de la asamblea, la reunión general de socios, o de los usuarios externos de la información.